Saludos, queridos amigos y amigas, nuevamente con ustedes. Aprovecho esta ocasión para dar una breve explicación, porque algunos me han comentado y me han preguntado por qué razón hemos reiterado los videos sobre Palestina. Y la explicación que he dado es que el proyecto nuestro es geo, de tierra, ríos, de los cuerpos de agua y medio ambiente. Y cuando nos hemos referido al medio ambiente, ampliamos el criterio. Medio ambiente cubre un hábitat, cubre un ecosistema, donde en primera instancia lo que pensamos es en animales y en plantas, la diversidad de animales, de las especies, ya sean de nuevo animales o plantas, cuando en realidad el ser humano es una especie y la destrucción de esta especie implica la destrucción del medio ambiente en términos de donde habita el ser humano. Y frente a nosotros tenemos una situación muy grave, porque un grupo social, una población sionista, judía, que habita en la tierra de Palestina, ha declarado públicamente que va a exterminar al pueblo palestino para ellos poder apropiarse de los territorios que ocupa esa población. El día 22 de septiembre, un día antes de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la ciudad de Puebla se organizó una concentración de personas que marchamos desde lo que se conoce el reloj del Gallito en el Paseo Bravo, en la ciudad de Puebla, hasta el Zócalo, donde hubo actividades artísticas y recreativas, políticas y la convivencia de todos aquellos que estamos unidos en la denuncia de este genocidio. Voy a aprovechar esta ocasión para abordar ciertas definiciones, porque al caminar por la avenida Reforma y hablando con las personas que nos observaban, nos preguntaron ciertas cosas que yo daba por sentado, yo daba por dado que todo el mundo entendía. Pero las preguntas eran contundentes. ¿Qué es Palestina? ¿Qué es eso del Medio Oriente? ¿Qué es el sionismo? Y algo que fue muy importante es que al día siguiente el periódico La Jornada publicó una carátula, una primera plana, donde señalaba que el grito por un alto al genocidio hermanaba a Puebla con Palestina. Y eso pues es cierto en la medida en que entendemos qué es Palestina, qué es lo que está ocurriendo en ese territorio que se conoce como Palestina. Hay unos mapas que voy a incluir en este video donde señala el territorio clásico, y digo clásico porque ha tenido variaciones en los diferentes milenios que han transcurrido desde que el pueblo proveniente del mar, que luego se le conoció como Palestina o Pelestede, y habitó ahí, estaríamos hablando de casi 3.000 años, 3.500 años a la fecha. Déjenme tratar de encontrar
cómo es que se le ha llamado en diversas ocasiones. Mire, en el antiguo egipcio, estamos hablando 3000 años de la fecha actual, se le llamaba Pereset, digo, leyendo como se lee en español, no manejo yo el idioma egipcio, Egipto. En el imperio asirio se le llamó Palastú. Con los griegos le llamaron Palaisfini y los romanos le llamaron Palestina. Si buscamos un mapa de lo que es Palestina, vemos que en la parte norte colinda con Líbano y con Siria. En la parte oriente de Palestina, este territorio colinda con Jordania. En la parte sur colinda con Egipto y en la parte poniente de Palestina colinda con el mar Mediterráneo. Quiero señalar que cuando hablamos de las formaciones, por ejemplo, cuando hablamos de cómo se construyó Roma, hablamos de Rémulo y Remo y entendemos claramente sin ningún problema que eso es un mito. Pero cuando hablamos de la construcción del pueblo hebreo, surge la persona de Dios, surgen las leyendas y los mitos como verdades históricas, cuando realmente son tan mitos y leyendas como la de cualquier otro pueblo. Cuando los nómadas hebreos entraron en la tierra de Canaán, invadieron Jericó, y dice la leyenda que Josué, el líder que sustituyó a Moisés, detuvo el sol por 24 horas. Si usted quiere creerlo o quiere ir a cualquier evento astronómico para justificar ese cuento, pues eso es una situación suya. Pero aquí, cuando estamos hablando de la construcción de pueblos, no nos podemos basar en mitos y leyendas. Tenemos que ir a los hechos. Tenemos que ir a los descubrimientos arqueológicos, a los documentos históricos que nos van construyendo un pasado fidedigno. Así que cuando se hace referencia a la Biblia, pues simplemente para nosotros es otro mito más, otra leyenda más que justifica el actuar de algunos grupos religiosos, los cuales tienen todo su derecho. Lo que no tienen derecho es a imponernos sus creencias como verdades absolutas. Los cristianos, los judíos, los musulmanes tienen sus creencias y cada uno de ellos interpreta la historia de esa porción de tierra de la manera en que lo crea más conveniente. Pero nosotros vamos a tratar de comprender cómo han ocurrido las cosas, por lo menos en los últimos 2000 años, más o menos. Desde que el emperador, si no me equivoco, Alejandro, invadió la tierra donde vivían los palestinos y los judíos y le llamó Siria-Palestina, y a la clase pudiente, a la clase rica de los hebreos, los expulsó de ese territorio. A eso le llaman la diáspora, la dispersión del pueblo judío.
cuando en realidad también lo que ha habido conversos y cruces y casamientos y apoderación de riquezas, y bueno, a llegar a lo que tenemos hoy. Esta situación es tan grave porque el discurso ideológico del sionismo está justificando la matazón de más de 100.000 personas, entre ellos mujeres y niños, en nombre de un proyecto y de una ideología llamada sionismo. La palabra sionismo viene de el nombre de la colina Sión. No crea usted que Dios se paró en Jerusalén y construyó el templo y ahí es la tierra santa, porque para los católicos está el cerro de las 7 colinas donde está el Vaticano, y pues tan sagrado el Vaticano como Jerusalén o como cualquier lugar. Sagrado quiere decir separado para, y bueno, ahí también está la mezquita, ahí también adoran los musulmanes, ahí también adoran los judíos, ahí también adoran los cristianos, porque fue enterrado Jesucristo, aunque resucitó. Cada una de esas religiones tiene sus mitos, sus leyendas. Bueno, el tamaño de Jerusalén es de 1 kilómetro cuadrado y ha sido testigo de miles y miles de muertes por ese supuesto terreno sagrado, que en nombre de Dios se le corta la cabeza a cualquiera. Aquí no escatiman matar a nadie. Ahora, el movimiento sionista es un movimiento nacionalista, imperialista, con un corte claramente de conquista, donde el autor principal, el señor Teodoro Herms, nombre alemán, redacta cómo es que los judíos, independientemente de sus creencias religiosas, deben apoderarse de ese territorio. Y a partir del siglo XX, con el apoyo del imperialismo británico, comienzan a comprar territorios, tierras, estamos hablando de personas económicamente pudientes, y a desplazar al pueblo palestino. En el 1940, el gran presidente democrático, creador del beneficio social de los norteamericanos, el hombre que sacó a Estados Unidos de la Gran Depresión, pues él negociaba con los jeques árabes para comprarlos, para darles dinero por debajo de la mesa y que ellos fueran los que expulsaran a los palestinos de las tierras que ocupaban. Algo así como lo que se acostumbra hoy, de cuántos millones quieres para que traiciones el movimiento. En aquel instante, en aquel momento, 1940, los árabes no quisieron ser cómplices de la expulsión. No se hablaba todavía de matar a los palestinos. Pero en el 1941 comienza la Primera Guerra Mundial, muere Franklin Delano Roosevelt, después de dividir el mundo con los soviéticos y con los británicos. Entra Truman, tiran la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, y inicia nuevamente el proyecto de conquista de esa tierra que es llamada Palestina, y a partir de ahí Jerusalén, y a partir de ahí Israel. En el 1948 Estados Unidos y Gran Bretaña consiguen el acuerdo de las Naciones Unidas para formar el Estado israelita.
a partir de ese momento, no que no hubiera habido ya muertes, se tiene como objetivo el genocidio. Esa es otra palabra que la población no comprende. Genocidio es el exterminio de una tribu, de un grupo étnico, de un grupo religioso, la eliminación total, erradicación. Si estuviéramos hablando de especies, estaríamos mencionando la erradicación de una raza. Cuando usted quiere matar todos los mosquitos que le están contaminando, todas las cucarachas, el exterminio, compra insecticidas. Bueno, eso tienen los sionistas judíos en este momento. Nada más que con drones, con proyectiles, con bombas, con tanques, con armamento, con el control de los alimentos. Ese es el genocidio. La erradicación del pueblo palestino de sus propias tierras. Basado en un discurso sionista, en un discurso nacionalista no religioso, no tiene que ver absolutamente nada con la religión judía. Esto es un discurso político, imperialista, con el apoyo del imperialismo británico y con el apoyo del imperialismo norteamericano. Y por esas razones que también quieren destruir a Irán y de paso a Egipto. Todo lo que puedan destruir, estos señores y señoras quieren hacerlo. Así que nosotros reforzamos nuestro discurso de denuncia contra los sionistas por ser el brazo armado del nazismo, que es una ideología política que cree en el exterminio de aquellos que no son como ellos y que se hermanan. En este caso nosotros nos estamos hermanando con el pueblo palestino para denunciar el genocidio, para denunciar la muerte de los niños, las mujeres y los hombres palestinos. Esa es la razón por la cual el 22 de septiembre nos congregamos y marchamos por la Avenida Reforma y celebramos nuestro acto artístico en el Zócalo de la ciudad de Puebla. Yo espero que esto no sea la última actividad. Les invito a que ustedes estén pendientes en las redes sociales. Estos son eventos que están reviviendo. Por muchos años se ha reprimido la protesta, por muchos años se ha reprimido a todos aquellos que piensan diferente del poder gobernante, y en esta ocasión está resurgiendo. Hay nuevamente una flor, la semilla está germinando, y tenemos que decir, como gritaban las mujeres que llevaban el liderazgo de la marcha: no es una guerra, es genocidio. Y pedimos que México rompa relaciones con el pueblo israelita, con el gobierno sionista israelita. Esto no tiene nada que ver con la religión judía, esto no tiene nada que ver con la Biblia, con el Torá, con el Corán, con nada de esa religión. Esto es denunciar y detener a un pueblo asesino, a un pueblo sionista, a un pueblo nazi, que está siendo encabezado por Netanyahu, Benjamín Netanyahu, y apoyado por Donald Trump. No se nos debe olvidar. ¡Viva Palestina libre!